interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Durante muchísimos años. Yo tengo ya 45 años y son desde siempre que hemos tenido este problema de lo del agua. Le envío todo el positivismo de parte de acá de Aloguro a la señora alcaldesa para que esto no sea un sueño, sino que sea un sueño hecho realidad. Trabajamos junto a ti. Imbabura, Geoparque Mundial. Imbabura, Geoparque Mundial. Son exactamente las 18 horas con 38 minutos. Estamos en vivo en este segundo bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. Vamos a conversar con mi siguiente invitada. Se trata de María Isabel Boboy. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El próximo 5 de febrero del 2023 no solamente vamos a elegir a las próximas autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, prefectas, viceprefectos, viceprefectas, concejales, sino también vamos a elegir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 3 hombres, 3 mujeres y un representante por los pueblos, por las minorías. María Isabel Boboy es de la ciudad de Ibarra y está de candidata a este organismo. María Isabel, buenas noches, ya bienvenida a este espacio de entrevistas. Mi primera pregunta, permítame realizarle, María Isabel, ¿qué le anima a ser candidata de un organismo como en la actualidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hoy por hoy vive la situación que vive? Es más, el próximo 5 de febrero también tendremos una consulta popular, donde una de las preguntas es restarle facultades en designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. María Isabel, ¿cómo está? Muy buenas noches, Mónica, gracias por el espacio y muy buenas noches a todos y todas que nos ven y nos escuchan. Bueno, esa es una pregunta bastante recurrente que hasta yo misma me la hago y la respuesta es porque creo en la participación, porque creo en el Consejo, porque creo en las facultades que tiene el Consejo y sobre todo, más que las facultades del Consejo, lo que la ciudadanía puede hacer con las herramientas del Consejo de Participación Ciudadana para garantizar un buen vivir. Las herramientas que tenemos para controlar, que nosotros como ciudadanos podemos vigilar lo que están haciendo los gobiernos parroquiales, los municipales, las obras que se hacen dentro de todo el Estado, eso es justamente lo que me anima, porque también soy resultado del proceso de participación, soy resultado de una organización social que ha hecho participación ciudadana y por eso es justamente que estamos en estos espacios. Pero precisamente lo que ustedes realizan, María Isabel, es designar las autoridades de control. ¿Cómo ponerse de acuerdo en un organismo con 7 consejeros donde la mayoría la hacen 4 y pasa lo que pasa hoy y que vemos hoy por hoy en el Ecuador? Mónica, lastimosamente se ha hecho conocer que el Consejo de Participación Ciudadana únicamente designa autoridades, pero le quiero comentar que el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus atribuciones, tiene el promover, fomentar los mecanismos de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos utilizar silla vacía, presupuestos participativos, asambleas. Podemos hacer control social, que justamente también el Consejo, por medio de las veedurías, observatorios ciudadanos, la ciudadanía puede hacer control sobre todo lo que es la gestión pública. Desde obras hasta concursos podemos vigilar. Y en ese proceso que hacemos de vigilancia a la ciudadanía, también coadyuvamos, aportamos a que exista transparencia dentro de la gestión pública. Entonces, esa parte de las primeras competencias del Consejo es justamente lo que les da la potestad a la ciudadanía para poder fortalecer ese poder ciudadano, y por ahí deberíamos empezar cuando hablamos del Consejo de Participación.
cuáles son las herramientas que tenemos como ciudadanos para aportar a la transparencia y al mejoramiento del buen vivir. También entre las atribuciones del Consejo están la designación de autoridades, pero también queremos que se tenga claro. Pero esa es la más importante, ¿no? O sea, no estoy diciendo que las otras no sean importantes, María Isabel, pero, o sea, ha llegado tanto no sé si ha sido como cosa a propósito, el desprestigio de este organismo de control, que incluso como parte de la propuesta de campaña del actual gobierno era la de eliminar este organismo y que no se lo puede hacer porque para eso se necesita de una asamblea constituyente. Lastimosamente se la piensa que es la primera atribución y la más importante porque lastimosamente se ha politizado justamente la designación de autoridades, pero también tenemos que considerar y tomar en cuenta que para elegir a una autoridad primero se organizan procesos de vigilancia, veedurías y adicional se conforman comisiones ciudadanas que son 5 ciudadanos de la sociedad civil y también vienen personas en representación de cada una de las funciones del Estado para que exista un balance en la toma de decisiones al momento de elegir a las autoridades a nivel nacional. Entonces, se plantea que el Consejo sí hace dentro de sus atribuciones la designación de autoridades, pero pero tiene que tenerlo muy en claro que esto no lo hacen los 7 consejeros, sino la misma ciudadanía, y ese proceso justamente hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. ¿De qué manera, María Isabel? Para que la ciudadanía le pierda la confianza a este organismo. No, la confianza la tenemos en la institución, por eso estamos aquí, porque hay que fortalecer ese poder que tiene la ciudadanía para que pueda vigilar, hacer control y también designar autoridades. ¿Por qué digo hay que fortalecerlo? Porque en la pretensión de quitarle las atribuciones al Consejo de designar autoridades, lo que se está haciendo es restarle la potestad a la ciudadanía. Entonces, en vez de decir, quitamos esas atribuciones porque si vemos falencias, fortalezcámoslas, porque es el poder ciudadano el que está en medio de estos procesos de participación para elegir a nuestras propias autoridades. Entonces, aquí se está planteando quitarle estas atribuciones al Consejo, pero lo paradójico es ¿para dónde van esas atribuciones? A la Asamblea Nacional. ¿Cuál es? Exactamente. Y ahí es donde decimos, vamos a darle nuevamente la misma potestad que teníamos con el anterior Congreso Nacional a la Asamblea, que actualmente tampoco es que vamos a decir que la Asamblea goza de toda la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. Por eso es que ratificamos que si es que vemos debilidades en los procesos, debemos fortalecerlos, no debilitar esa atribución que tiene la propia ciudadanía de elegir a nuestras autoridades. María Isabel, una vez que se quiten, si es que esta consulta popular llega a ganar la consulta popular, o al menos esta pregunta, ¿cuáles serían las funciones? Ustedes como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya no van a designar autoridades, ¿no? Si es que llegase a ganar la pregunta de la consulta popular, me parece que es la número 6. Así es, Mónica. Antes de indicar cuáles serían las atribuciones que ya justamente les había planteado antes, quisiera que la ciudadanía tengamos claro qué significa que nos quiten las atribuciones. Yo estoy viendo actualmente, hay brigadas de personas, se dicen llamar brigadas ciudadanas, que están induciendo a la ciudadanía por el sí en la consulta, lastimosamente. Sí, cuando en redes sociales se ve incluso que se hace eso, ¿no? O sea, ni siquiera es una campaña informativa, es una campaña donde se induce a votar por el sí o en algunos casos también por el no. Así es. Pero aquí es donde va la situación en el tema de la consulta. El planteamiento es que se le informe a la ciudadanía, no se induzca, no se la engañe a estar parcializada en el sí, porque decir que el Consejo de Participación Ciudadana no designa como se piensa a las autoridades, o que se está planteando inclusive en estas famosas inducciones a la consulta,
habla que los 7 consejeros están eligiendo a las autoridades nacionales, que la ciudadanía no participa. Hey, lo que hagamos es esa reflexión. No le digamos a la ciudadanía solamente el sí o el no, sino que seamos críticos, pero en función de que conozcamos cuál ha sido el antecedente del por qué se crea el Consejo de Participación Ciudadana y el antecedente del por qué el Consejo de Participación a través de la ciudadanía elige las autoridades. Si es que estas autoridades son electas por la Asamblea, ahí es realmente donde va a haber el verdadero reparto político. Entonces, que eso es justamente lo que veíamos en el anterior Congreso Nacional. Entonces, ahora, dado el caso que la ciudadanía informada decida que esta atribución de designar autoridades del Consejo pase a la Asamblea, el Consejo continuamos con las atribuciones de promover el ejercicio del derecho a la participación, a hacer control social, a pedir la rendición de cuentas a las autoridades, a los medios de comunicación, a todas las instituciones de las funciones del Estado, a los gobiernos autónomos descentralizados. También quedamos con la atribución de la transparencia y la lucha contra la corrupción, que se las trabaja con los mecanismos de participación, de control social y también la rendición de cuentas, y con la potestad de la ciudadanía que pueda denunciar actos de corrupción o que estén coartando nuestros derechos a participar. María Isabel, ustedes no pueden hacer por ahora campaña, no deben estar afiliados a ningún partido o movimiento político. Se designa a través del voto popular desde hace algunos años atrás a los consejeros de participación ciudadana y control social. ¿Cuáles son los parámetros que tiene el CNE para los candidatos a este organismo y poder llegar al oído, a la escucha ciudadana? Prácticamente estamos totalmente limitados, supremamente limitados para que la ciudadanía nos pueda conocer, a menos que hagamos medios de comunicación, redes sociales, pero no podemos nosotros hacer proselitismo político, no podemos llamar, convocar, como lo hacen los candidatos a las seccionales. Que en realidad de alguna manera me parece saludable, pero también en ese proceso es súper coercitivo el hecho de que no podamos ir más allá para que la ciudadanía nos conozca, porque nosotros prácticamente somos desconocidos ante la ciudadanía. En el caso de lo positivo que le veo a todo este proceso, es que el hecho de que exista esas limitaciones de que ningún partido político tenga que estar inmiscuido en las candidaturas, en el deber ser, según lo que establece el CNE, me parece saludable porque también tenemos que considerar que el Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano, y si es que hay injerencia político-partidista, ahí es donde tenemos los resultados que tenemos actualmente. La propuesta es que las decisiones que se puedan tomar dentro del Consejo de Participación, dentro de su cuerpo colegiado, tienen que ser en función de la ciudadanía y no por disposiciones de ningún partido político. María Isabel, esto yo también le preguntaba porque en sus recorridos, una vez que inicie la campaña como tal y pueda llegar con sus propuestas a los diferentes territorios, porque a ustedes les toca hacer un recorrido de todo el territorio, ¿usted qué le va a decir a la ciudadanía sobre la consulta popular, principalmente de la pregunta que habla del Consejo de Participación Ciudadana? Primero que votemos conscientes, conociendo nuestra historia y conociendo el rol que tiene realmente el Consejo. Y obviamente mi postura como servidora del Consejo de carrera, ya son 12 años trabajando con la ciudadanía y conozco la esencia del Consejo y es donde apuntamos llegar, es que obviamente no podemos permitir que nos quiten esa potestad que tiene la ciudadanía para tomar decisiones dentro de la gestión pública. Esa siempre va a ser mi posición de defender la institución, defender la institucionalidad y defender los derechos que la ciudadanía hemos tenido. Ahora, en caso de los recorridos, también es un reto nuestro llegar a las organizaciones sociales de base. Esas organizaciones que pidieron la existencia del Consejo, que pidieron tener un respaldo institucional para poder tener incidencia dentro de la gestión pública, a ellas vamos a recurrir para que podamos en conjunto luchar y garantizar que nuestros derechos no sean quitados. No debemos retroceder en los derechos que tenemos los ciudadanos.
Ya los espacios están dados, cada una de las funciones del Estado están claramente identificadas. La Asamblea Nacional está compuesta por partidos políticos, ¿verdad? Está el presidente de la República que se elige de un partido político. Entonces, este espacio que tenemos como ciudadanos no podemos permitir que nos quiten. Tenemos que tener las diferencias de cada una de las instituciones y también el rol ciudadano tiene que ser respetado. María Isabel, pero ¿usted cree que a la gente le interese? Porque hay una pugna también por el poder entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Mire usted lo que ocurrió el pasado fin de semana, cuando después de la medianoche en plenas fiestas de Quito, designaron al nuevo superintendente de bancos, o sea, amanecimos con un nuevo superintendente de bancos. La Asamblea emitió un comunicado donde dice que no reconoce al superintendente de bancos porque fue designado por 4 consejeros censurados y destituidos, y es más, por poco le posesiona el señor Ulloa al superintendente de bancos, facultad que no tiene el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea Nacional. ¿Eso no le resta credibilidad, le sigue restando credibilidad a este organismo? Las personas son las que dañamos a veces las instituciones definitivamente. Y cuando nosotros creemos en la participación y estamos convencidos de que ese es el fin para poder garantizar un buen vivir para todos, ahí es cuando vemos estos resultados que tenemos, porque vemos que no hay un amor a la institución, sino más bien se está respondiendo de alguna manera a intereses particulares, inclusive hasta intereses de otras índoles que se puede decir en este caso. La propuesta sería que por el cariño, el amor y la creencia de lo que es la verdadera participación, y que en realidad lo que se está haciendo es un daño a la ciudadanía, es un daño a la institución, son realmente a las personas. La institución como en sí tiene su rol, que es de garantizar la participación, y ahí es cuando estos intereses hasta mezquinos dañan la credibilidad de nuestra institución. Pero es lo que pasa en la Asamblea Nacional, María Isabel. En la Asamblea también hay, contados con los dedos de la mano, asambleístas que realmente hacen un trabajo excelente dentro de la Asamblea Nacional. Y son de diferentes partidos, ojo, ¿no? Son de diferentes partidos políticos, pero aún así la Asamblea tiene una calificación bastante baja de credibilidad, y una de las preguntas, valga la oportunidad para decirlo, le pregunta sobre la reducción de asambleístas, como que eso podría mejorar en algo el desempeño de la Asamblea Nacional. Aquí lo que se puede percibir que la intencionalidad de esta consulta es justamente la designación de autoridades. Mónica, yo puedo creer que en la Asamblea existan esas pugnas, porque al final son partidos políticos los que están ahí representados. Pero el Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano. Entonces, el interés que tiene que primar es el bienestar de la ciudadanía. No debería haber ninguna pizca de insinuación, siquiera de intereses políticos dentro del Consejo de Participación. Lastimosamente estamos evidenciando que es así, y en realidad lo único que tenemos es que las delegaciones provinciales, que es quienes son las que dan la cara a la ciudadanía, se debiliten, porque nuestras autoridades están peleando por autoridades y se olvidan de lo que son realmente las demás atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y a estas alturas usted cree, María Isabel, que el organismo sigue siendo sin ser político? A estas alturas de lo que estamos, no podría decir con certeza, pero las evidencias nos están diciendo que ya hay intereses particulares, muy particulares ahí, por las evidencias que tenemos. Ahora la propuesta es justamente despolitizar nuestra institución, porque esta institución es ciudadana, y justamente se les plantea a la ciudadanía que conozcamos a los candidatos que estamos actualmente, que no permitamos que nuestros espacios ciudadanos se contaminen con estas decisiones mezquinas que se están inmiscuyendo para las decisiones nuestras.
que tenemos nosotros que tener pendientes, que hagamos esas vedurías y que tengan a buen recaudo con un informe que conozca el Pleno y que exista una recomendación a una institución o que este informe ayude o que conlleve a que la Fiscalía investigue, que la Contraloría investigue de los bienes del Estado, de las obras que se están realizando, pero esa es la necesidad, que tengamos nosotros la claridad de por quién votamos. No votemos por el corazón, votemos con la razón, revisemos, hagamos ese ejercicio que nos hace falta, de revisar cuál ha sido la trayectoria de cada uno de los candidatos. Y pongámonos también en los zapatos de defensa a nuestra institución, sobre todo, porque no es que un partido político va a venir a rescatarnos la participación, esto lo hacemos la misma ciudadanía, las organizaciones sociales que sí creemos en la participación ciudadana. Sí, o sea, no quiero con las preguntas que le estoy haciendo a María Isabel dar a pensar que no creemos en la participación ciudadana. De hecho, creemos en la participación ciudadana. Lamentablemente hubo un tiempo de ahí hasta este momento en que se vive dentro del Consejo de Participación Ciudadana una pugna que es evidente, ¿no? Es muy evidente la pugna por designar las autoridades de control. Hay una mayoría, una minoría, no se ponen de acuerdo. Con la mayoría se ha armado esta designación, por así decirlo, de las autoridades de control. Y vemos a consejeros censurados, destituidos, regresados por un juez de la Concordia. O sea, la ciudadanía, la verdad, no creo que esté muy preocupada en eso, ¿no? Cuando hay un sinnúmero de problemas en la calle, en cuanto a inseguridad, desempleo, falta de trabajo en el Ecuador. Está silenciado su micrófono, María Isabel. Ahí está bien. Le decía que justamente por eso lo que usted manifiesta, que a la ciudadanía no nos interesa inclusive lo que está pasando en la Asamblea, nos interesa las cosas reales que vivimos en la cotidianidad, que no tenemos trabajo, que no tenemos acceso a la educación, que la salud está súper limitada, que tenemos problemas para tener la cédula, problemas para tener la licencia, y que imagínense que con estas atribuciones que tiene el Consejo, para que hagamos vedurías, para saber qué está pasando en los hospitales, qué está pasando con eso, por ejemplo, ese trabajo no se conoce. Ese trabajo, María Isabel, no se conoce por parte del Consejo. Si es que lo están haciendo, no se conoce, pero sería peor que no lo estén haciendo. Peor todavía. Por eso lo que yo les llamo a toda la ciudadanía que nos está escuchando es que por este grupo minúsculo de personas mezquinas que están dañando nuestra institución, no permitamos que se nos dañe, nos quiten nuestros espacios de ciudadanía. No permitamos que por este grupo nuestros espacios, nuestra incidencia se vea limitada. Nosotros podemos hacer, seamos parte de los comités de usuarios que vigilan qué está pasando con la salud, en el servicio de salud, si hay medicamentos, si hay médicos tratantes, y hagamos presión para que las autoridades nos escuchen. Con las vedurías ciudadanas, ¿qué sería lo más ideal y lo más bonito? Que hagamos una veduría para saber cómo es el procedimiento, para que podamos tener la cedulación, cuál es el procedimiento administrativo que lleva el registro civil para tener los materiales necesarios, que hagamos el acceso a la información para que podamos conocer, y así conociendo podamos presionar a la autoridad y evidenciar sobre todo qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas que suceden aquí en este país y simplemente se queda en silencio, y solamente escuchamos los medios de comunicación cuando tenemos ya casos de personas que se mueren por falta de medicamentos, personas que a mí me tocó particularmente 3 meses, casi 4 meses para sacar la licencia, cuando eso no debería ser así. Entonces, y que lo es así desde hace algún tiempo atrás. Pero, o sea, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que debe estar haciendo esto justamente que usted habla, María Isabel, pero que no lo está haciendo. Porque resulta que nuestras autoridades están, primero, defendiéndose de todas las acusaciones de la Asamblea, o segundo, solamente encargadas de elegir a una autoridad, elegir otra, y se olvida del tema de participación ciudadana, de control, que es la razón de existencia, creo yo, es la razón de existencia de la institución. Entonces,
tenemos muchas cosas por hacer, pero necesitamos que la ciudadanía nos apoderemos de estos espacios. Estos espacios son nuestros y no podemos permitir que otros intereses nos dañen nuestros espacios. Bueno, veamos qué es lo que sucede el próximo 5 de febrero, ¿no? Porque incluso creería yo que ni las autoridades mismo que debe designarse, en un caso de que esta pregunta gane el sí, sobre la de quitarle facultades de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y esto regrese a la Asamblea, ni siquiera en la Asamblea, con lo atomizada que está la Asamblea, van a ponerse de acuerdo y va a ser finalmente el Ejecutivo el que designe la autoridad. Pasado 30 días me parece que es de la terna que el mismo Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional. Sí, Mónica, esto es realmente hasta de asustarse, porque es un proceso que primero se deslegitima a la institución. ¿Para qué? Para que esta designación de autoridades, porque al final esa es la única pretensión de quitarle y esas atribuciones al Consejo para que vayan al Ejecutivo. O sea que prácticamente quien esté a la cabeza de este gobierno es quien va a elegir a la autoridad de control, a la autoridad nacional. Entonces, hasta ahí es hasta absurdo, porque ¿dónde está ese famoso poder ciudadano que tiene que ser respetado desde estos espacios de los niveles de gobierno? Desde la cabeza se tiene que respetar la misma potestad del pueblo. Ahora, es hasta absurdo lo que se está planteando, porque ya anteriormente tuvimos algunas consultas ciudadanas respecto al Consejo, inclusive consultas que tenían otras pretensiones, pero al final nos engañaron, y esta no es la excepción. Yo recuerdo la última consulta que se pedía que a los políticos que se les declaraba culpables por temas de corrupción, se les iba a quitar todos sus bienes. Así es. Y eso fue un enganche, si usted se acuerda. Y ganó de hecho la consulta, acuérdese, no sé si se refiere a la del 2018, la consulta popular. Exactamente. Y donde hablaban incluso de condenar a los violadores de niños. Ya. ¿Qué pasó con esas preguntas? Solamente en el caso de los corruptos que eran declarados culpables. Decían que les iban a imputar todos los bienes, pero resulta que ganó el sí, y cuando fue a la Asamblea simplemente no se aceptaba. Entonces, ¿qué es lo que se pretende actualmente? Con preguntas de enganches, de corazón, que nos llega a la ciudadanía, se pretende que se vea todo así, cuando al final solamente interesa algo en particular, que es la designación de autoridades. Y esto es lo que se le debería también decir a la ciudadanía, que se está induciendo a que diga un sí, para que regresemos, para que retrocedamos a lo que teníamos antes. Bueno, de todas maneras hay que decirlo, ¿no? Hay propuestas por parte de los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya queda en cada uno de los ciudadanos en analizar esas propuestas. Creo que es importante informarnos y conocer cuál es el verdadero rol que desempeña el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y qué es lo que no ha venido haciendo de acuerdo a las facultades, porque más allá de designar autoridades, María Isabel ya lo está diciendo, el Consejo de Participación Ciudadana debe hacer o tiene que hacer veedurías ciudadanas en todos los temas en el ámbito público que tanta falta en atención en diferentes ámbitos le hace falta al país y que no hemos venido viendo, que no se ha visto ese trabajo de este ente. Ha habido más preocupación por la designación de autoridades antes de que llegue el 5 de febrero del 2023. María Isabel Boboy, ¿algo más que nos tenga que decir para finalizar, María Isabel? Sí, justamente decir que justamente de las propuestas que se está planteando es fortalecer a los equipos. Actualmente hay delegaciones con 1 o 2 personas. ¿Cómo vamos a llegar? Pero también hay que reconocer que sí se ha trabajado.
ese trabajo ha sido de hormigas, que no ha sido difundido porque ha sido de una debilidad institucional de no difundir esos procesos exitosos. La propuesta es que mediante esta consejería, que está justamente en la lista de pueblos y nacionalidades en el casillero número 2, es fortalecer desde las delegaciones provinciales para garantizar la participación de cada uno de los actores, que hagamos más veedurías, vigilemos todos esos procesos, de todas las instituciones, de todas las autoridades de elección popular. Vamos a hacer vigilancia, pero con el apoyo de la ciudadanía. Entonces, no claudiquemos en este trabajo, no permitamos que nuestros espacios sean coartados por procesos proselitistas, por procesos políticos partidistas. Esta es nuestra oportunidad como pueblo, como ciudadanía, de recuperar nuestro espacio. Entonces, invitarles a que conozcamos las propuestas de los candidatos. Mis propuestas las pueden revisar en la página web mariaisabelboboy.com, también están mis redes sociales, ahí justamente en la página, para que juntos y juntas podamos recuperar nuestra participación, que sí lo podemos hacer. 3 candidatos son de Ibarra, de Imbabura. Casualmente yo soy de la provincia de Esmeraldas, pero he trabajado aquí en la provincia de Imbabura por más de 12 años justamente. También hay otros candidatos que son, 2 candidatos prácticamente son de aquí de la provincia de Imbabura. Que es Piedad Cuarán en la papeleta de mujeres y Exactamente. David Rosero, que busca la reelección en la papeleta de hombres. Solo finalizo con esta pregunta, María Isabel. De pronto le haría falta, porque si bien es cierto, ustedes no pueden, no deben representar un partido o movimiento político, no ser parte del mismo, pero sí se ha visto algunos candidatos y candidatas que tienen el aval de líderes políticos a nivel nacional. Los respeto mucho lo que se está haciendo, pero también recordemos que estos espacios pueden también generar o pueden llevar a que luego las decisiones sean tomadas por quienes están liderando sus candidaturas. Entonces, si queremos tener objetividad, este es justamente el momento de que lleguemos a las bases de las organizaciones sociales para con ellos hacer estos procesos más participativos y abiertos para la ciudadanía. Bueno, y estaremos atentos desde este medio de comunicación digital, y estaremos también conversando a través de las noticias de X por XFM 94.7. María Isabel Boboy, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, casillero 2 de la papeleta de minorías. De minorías, pueblos, nacionalidades, montubias, indígenas, afroecuatorianas y personas en el exterior. Listo, María Isabel. Muchísimas gracias. Una buena tarde, María Isabel. Muchas gracias y una excelente tarde. Gracias. Son exactamente las 19:09. Con esto yo me despido y mañana estoy en el espacio de entrevistas de información aquí en Cabina con Mónica Vaca. Desde muy temprano, a las 6 horas, generamos información en las noticias de X por XFM 94.7. Mañana conversamos en el espacio de entrevistas con el doctor Ramiro Aguilar. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra. Con él vamos a hablar de algunos temas en cuanto a la reactivación económica, a propósito de que este mes por lo general es muy movido. También vamos a preguntarle sobre el aumento o la subida al salario básico unificado en $25, quedó para el 2023 en $450. Vamos a conversar con el doctor Ramiro Aguilar a las 7 horas. Y a las 7 horas con 30 minutos vamos a conversar con la doctora María Fernanda Arcos. Ella es el responsable zonal de vigilancia de salud, el aumento de pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias. También vamos a preguntarle sobre los casos sospechosos de sarampión que se dio en San Antonio de la ciudad de Ibarra, San Antonio de Ibarra. Son nuestros invitados el día de mañana en las noticias de X. Desde las 6 horas generamos información en XFM 94.7. Yo regreso en las tardes en Cabina con Mónica Vaca desde las 16 horas. Y en minutos, las noticias al final del día en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, estados de WhatsApp 098-464-8816. Nos vemos el día de mañana. Una buena noche. Vive intensamente. Vivo Imbabura.
Vive intensamente. Vive lo que amas. Vive Laguna Mall. Laguna Mall. Para que vengas de compras o de diversión. Disfruta lo que amas, Laguna Mall. Vive lo que amas, Laguna Mall. Esto se ha venido dando durante muchísimos años. Yo tengo ya 45 años y son desde siempre que hemos tenido este problema de lo del agua. Le envío todo el positivismo de parte de acá de Aloguro a la señora alcaldesa para que esto no sea un sueño, sino que sea un sueño hecho realidad. Trabajamos junto a ti. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca.